Muy buenos días, estudiantes de cuarto medio. Hoy día vamos a ir trabajando con lo que es institucionalidad chilena, que es básicamente lo que vamos a trabajar durante todo el año, ¿ya? Esta vez nos vamos a detener con el tema de lo que significa, o vamos a comenzar a trabajar con lo que significa la democracia, ¿ya? Por tanto, el objetivo es trabajar con la primera parte de la democracia, que es el sistema electoral, y las problemáticas más importantes que tiene este sistema actualmente en nuestro país. ¿Por qué es tan importante hablar de la democracia? Bueno, para hablar de la democracia hay que entender lo que pasa, por ejemplo, con este cuadro, ya que son las primeras manifestaciones de muchas personas que no pertenecían a la clase alta o a la élite de Latinoamérica y que estaban lejos de poder participar políticamente en el Estado, en las decisiones del Estado. Y fue justamente la presión de estos grupos minoritarios, las clases medias, que la democracia fue un derecho que se fue adquiriendo de una manera progresiva a través de muchas manifestaciones y protestas que terminaron, ¿cierto?, en conseguir lo que nosotros hoy día tenemos como una democracia universal plena, que es justamente la idea de que lo que se quería, de poder manifestar, ¿cierto?, estos problemas a través de las urnas y que no fuera necesario llegar a la calle, ¿ya? Hoy en día vemos que igual tenemos una democracia paralela, tenemos una democracia que funciona bastante universal en muchos aspectos, pero aún así la calle parece que no ha dejado, ¿cierto?, de ser un punto importante para las manifestaciones sociales. O sea, basta ver con lo que pasó en Chile el año pasado para entender que justamente hay muchas manifestaciones que incluso quedan fuera del sistema democrático, ¿ya? Para entender lo que vamos a hablar hoy día, hay que entender el concepto de democracia, ¿ya? En Grecia, específicamente en la polis o en la ciudad de Atenas, se crea este concepto que viene de la palabra demos, que significa personas, y kratos, ¿cierto?, que significa poder, o sea, el poder del pueblo o el gobierno del pueblo, ¿ya? Kratos, por eso ahí viene el nombre del personaje del dios de la guerra. Y quiere decir que era el sistema en el cual las personas, los ciudadanos atenienses, elegían a sus gobernantes, elegían las leyes y elegían cuál iba a ser el destino. O sea, no iban a depender de ningún rey ni de ninguna clase dominante, sino que ellos mismos iban a ser los que iban a dirigir la polis hacia donde ellos querían. La democracia ateniense, eso sí, era una democracia restringida porque no todos podían participar en ella, sino que solamente los hombres nobles, ¿cierto?, de una casta especial de Atenas, y era una democracia directa. Esto quiere decir que ellos participaban directamente en las acciones políticas de la polis, ¿cierto? Chile actualmente también tiene una democracia, pero es bastante diferente a la ateniense, ¿ya? Primero porque se busca que sea universal. La democracia es universal porque todos pueden votar una vez cumpliendo, ¿cierto?, los requisitos que son prácticamente mínimos. Mayoría de edad, ¿cierto?, no estar condenado a pena fictiva, muchas cosas más. Pero en realidad todos podemos participar en un sistema democrático. Pero es indirecta, porque nosotros, si bien podemos participar, no es que podamos tomar la rienda del Estado y dirigirlo hacia donde nosotros queremos, sino que lo que nosotros podemos hacer es elegir a los representantes nuestros que van a conducir el Estado. A diferencia de los atenienses que solamente por participar en la democracia tú podías tomar decisiones de Estado, no, actualmente en Chile, ¿cierto?, no hablamos de una democracia directa, sino que hablamos de una de tipo indirecta, donde nosotros tenemos representantes, ¿ya? Esto es súper importante porque uno de los grandes motivos por el cual nosotros no tenemos una democracia directa es porque somos muchos. Imagínense tomar la decisión política de 15 millones de personas, sería una tarea pero prácticamente casi imposible. Entonces, las personas que están a favor de la democracia indirecta dicen que es la forma más rápida de que las cosas avancen, que nosotros deleguemos, ¿cierto?, este poder en los que nosotros elijamos para que ellos dirijan el país hacia donde nosotros queremos. Sin embargo, últimamente, ¿cierto?, en el último tiempo han aparecido muchas voces que han reclamado de que es necesaria una democracia más directa. Existen hoy día los medios de comunicación, las aplicaciones, internet, ¿cierto?, que podrían facilitar que la información de la sociedad, ¿cierto?, se pueda transmitir directamente hacia el Estado. Y eso es justamente lo que promueven muchas personas. O que son objetivas, ¿cierto?, hace 100 años atrás cuando se empezó a aplicar este sistema democrático en Chile. Entonces sería como una transformación. Es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema democrático, ¿ya?
Ahora, lo que nosotros vamos a ver hoy día es cómo se eligen a estos representantes, ¿ya? Porque nosotros tenemos muchos representantes. Tenemos representantes en la parte parlamentaria, en el ejecutivo, ¿cierto? Como el presidente, tenemos como alcaldes, ¿cierto? Concejales. Entonces nosotros vamos a saber hoy día cómo se eligen, ¿cierto?, a nuestros representantes en nuestro país, ¿ya? Para eso existe un servicio electoral en Chile que se llama CERVEL, que es el que regula y coordina, ¿cierto?, nuestro sistema electoral. Y aunque en la Constitución no aparece nada sobre nuestro sistema electoral, está determinado, ¿cierto?, por una ley orgánica constitucional. La ley 18.600, si no me equivoco, es la ley que regula el sistema electoral en nuestro país. Para ello, vamos a conocer el primer tipo de elecciones, ¿cierto?, que son las elecciones parlamentarias. Cuando Augusto Pinochet, ¿cierto? Más bien, cuando la dictadura aplica la Constitución del año 1980, uno de los términos más cuestionados fue el sistema binominal para elegir parlamentarios. Era muy cuestionado porque se le daba mucho poder a las minorías, ¿ya? Prácticamente un 30% pesaba lo mismo que un 80%, con 70%. Entonces eso, decían, no era sano ni bueno para la democracia que las minorías tuvieran tanto poder. El año 2015, después de mucho batallar, en especial por grupos de extrema derecha que no querían dejar cambiar el sistema, se cambió a un sistema que se conoce como d'Hondt, ¿ya? Que se utiliza en gran parte de los sistemas parlamentarios del mundo de Occidente, ¿ya? Esta ley d'Hondt busca tener un número de representantes acorde al porcentaje de votos que se obtuvo, ¿ya? O sea que existe una relación entre si un grupo tiene el 70% de los votos, bueno, que tenga el 70% de los representantes y no como pasaba antes, ¿ya? Este sistema funciona dividiendo los votos de la lista en números naturales, obteniendo los cupos los números más altos de la tabla una vez está finalizada. Vamos a ver el ejemplo que tenemos acá al lado, ¿ya? Tenemos 4 partidos políticos o 4 listas electorales, ¿cierto? Que van con sus candidatos, pueden ser 4 o 5 candidatos cada uno, ¿ya? La lista A, como pueden ver, fue la que obtuvo más votos, sacó 5.000. La lista B, 4.000, la lista C, 3.500 y la lista D, 1.000 votos, ¿ya? Como aquí estamos buscando 5 representantes, vamos a dividir la cantidad de estos votos por los números naturales, ¿cierto? Del 1 al 5. Entonces vamos a dividir por 1, como pueden ver en la tabla a la derecha, ¿cierto? Lo dividen por 2, por 3, por 4 y por 5. Esto quiere decir que el 5 dividido en 1 da 5, 5 dividido en 2 da 2.500, 5.000 dividido en 3 da 1.600, 5.000 dividido en 4 da 1.250. Después vamos a la letra B. 4.000 dividido en 1 es 4.000, 4.000 dividido en 2 es 2.000 y así consecutivamente, ¿cierto? Bueno, esto es súper sencillo lo que se tiene que hacer ahora. Una vez que está esto listo, nosotros tenemos que buscar los 5 números más grandes que aparezcan en esta lista de división, ¿ya? Los 5 números más grandes. Entonces, por ejemplo, voy a tomar, este es la pluma, ¿cierto? Y vamos a marcar. El número más alto es el 5.000, por supuesto, porque es la mayor cantidad. Después estaría el 4.000, ¿cierto? Después seguiría el 3.500, el 2.500 y finalmente el 2.000, ¿cierto? Son los números más altos que aparecen en estas elecciones que aparece aquí como ejemplo. Esto quiere decir que la lista A tendría entonces 2 representantes, la lista B tendría 2 representantes y la lista C tendría 1 representante. Y la lista D, bueno, como ninguno de sus dígitos alcanzaron, ¿cierto?, para ser los más altos, estar entre los 5 más altos, entonces se queda con 0 representantes. Y así se distribuyen, ¿cierto?, los 5 representantes que eran necesarios. Esto es la forma, ¿cierto?, que se utiliza actualmente en nuestro país. Ese es el motivo por el cual Florcita Motuda, a pesar de haber tenido un 3% de los votos, salió elegido diputado, ¿ya? Tiende a sumarse los votos, ¿cierto?, de tu compañía al candidato que tuvo la mayor cantidad de votos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo, por si acaso no se entendió. Lista A tiene 5.000 votos, lista B 2.400, lista C 1.300, y así se divide, ¿cierto?, por 2, por 3, dividirlo por 1 no lo dice porque es prácticamente el mismo número, ¿cierto? Y después se eligen los
tres números más importantes, ¿cierto? En este caso son 3 porque solamente se dividió por 3. Entonces sería 2500 y 2400. Por tanto, la lista A tendría 2 representantes, la lista B 1 representante y la lista C 0 representantes, ¿ya? Este es el sistema de D'Hondt que se utiliza ahora para que haya la mayor cantidad de proporción en cuanto a las listas. O sea, si una lista recibió más votos, es justo que tenga mayor cantidad de representantes que una lista que obtuvo menos votos. Acá, por ejemplo, si bien la lista A y la lista B, la lista A tuvo 1000 votos más, a nivel general no se entiende que hay una diferencia tan importante entre 5000 y 4000 como para que no cuente. Entonces, por eso ambos quedaron con 2 votos. O sea, con 2 representantes, ¿ya? Si alguien no lo entiende, hay muchos videos en internet para explicar el sistema D'Hondt, ¿cierto? Para las elecciones. Porque, como les dije, se utiliza en muchos países. Las elecciones presidenciales funcionan con el sistema de la mayoría absoluta. Esto quiere decir que va a ser elegido aquel candidato que obtenga más del 50%, o sea, más de la mitad. Aunque tenga la mitad más uno, es automáticamente elegido como presidente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del 2017, como pueden ver, ninguno de los candidatos que aparecía ahí obtuvo más del 50%. Y en la historia de Chile, desde el retorno a la democracia, solamente una vez ha habido solamente primera vuelta, que fue para las elecciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando él ganó con más del 50%. Si ninguno tiene más del 50% de los votos, se realiza la segunda vuelta con las dos más altas mayorías. Esto quiere decir que como ninguno obtuvo más del 50%, ¿cierto? Los dos que obtuvieron la mayor cantidad de votos van a ir a lo que se conoce como la segunda vuelta. Como ustedes pueden ver, fueron Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, y en esta segunda vuelta se enfrentan ellos dos como única votación, ¿ya? Solamente se podría votar por ellos dos, ya las otras personas, ¿cierto?, quedan automáticamente fuera del sistema. Y estas personas, ¿cierto?, salen, se hace la votación y obviamente el que gana es presidente de la República, como fue en el caso, ¿cierto?, de Piñera, cuando gana con el 54.57% de los votos versus Alejandro Guillé, que solamente tuvo el 45.43% de los votos, ¿ya? En las elecciones de los alcaldes, que me encantan los Soria, le hice una palmerita a Carla, se utiliza el concepto de mayoría relativa, o sea, no es mayoría absoluta, ¿ya? No es necesario que obtenga más del 50% de los votos, sino que hay que tenga más votos, ¿ya? Solamente basta que tenga más votos, ¿ya? Puede que haya tenido un 13, un 30, un 60, pero si tuvo más votos, automáticamente, ¿cierto?, es elegido alcalde. En cuanto a concejales, también funcionan con la mayoría relativa, podríamos decirlo así, pero funcionan con un sistema proporcional de cifras repartidoras. Voy a leer acá. Este sistema consiste en que primero se suman los votos de todos los candidatos de cada lista y el total se divide por el cociente electoral que se determina por la cantidad de concejales que corresponde a elegir dependiendo del volumen de electores de la comuna. Esto quiere decir, según la cantidad de votos que existieron, se hace, ¿cierto?, el cociente electoral, según la cantidad de candidatos que debería haber, y según eso, ¿cierto?, los que obtengan la mayor cantidad de votos van a ser elegidos. Por eso, hay que municipios que tienen muchos concejales, ¿cierto?, y algunos que tienen solamente 7, 4, porque son municipios más pequeños. Influye, entonces, que tengan la mayor cantidad, la cantidad de electores que existen en él, ¿ya? Esas son las formas en que nosotros tenemos para elegir a nuestros representantes, ¿ya? Elecciones de concejal, elecciones de alcalde, elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Las más complicadas son las parlamentarias, pero una vez que lo entienden, créanme que es bastante sencillo. Ahora vamos a ver uno de los problemas de la democracia actual, que es la participación electoral, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien se luchó por muchos años el tema de la democracia en Chile y de la participación política, no solamente, créanme, que con el tema de la dictadura, sino que desde mucho antes se buscaba, ¿cierto?, una democracia universal que representara a todas las personas. Actualmente nosotros no estamos votando en Chile y eso es un tema súper complicado. Por ejemplo, acá aparecen los datos de la elección del año 2017 y se pueden dar cuenta que en general ninguna región pasó del 50%, ninguna. O sea, Santiago, que fue la más cercana,
tuvo un 49%, y hay casos como el de nosotros, ¿cierto?, que tuvo un 39%, o sea, una cifra bajísima, casi un tercio de los votantes votaron en nuestra región. Y esto es un tema de representatividad muy complejo, porque si se dan cuenta, un 60% de las personas no votó. Y si esas 60 personas hubiesen votado, no sé, por otro candidato, quizás hubiésemos tenido otro presidente. Y esto es súper complejo, porque a la hora de decir, bueno, Sebastián Piñera es nuestro presidente, pero según los votos de cuántas personas, de súper poco. Entonces, está en juego la representatividad de las personas, y justamente es por esto que se generan estos conflictos como el año 2017, donde existen muchas personas que no se representan con el gobierno actual, pero que por las leyes del Estado, ¿cierto?, se lo elegido justamente. Entonces, ¿qué pasa acá? O nos seguimos quejando en casa de que no votamos, o con los días de elección, ¿cierto?, tenemos que ir a votar, y para tener, obviamente, elegir a nuestro candidato que corresponda. O por último, si no queremos que salga alguien, votamos por el contrario. Quizás el mal menor muchas veces es la mejor opción, pero aún así es un ejercicio que sí tenemos que hacer, y sí tenemos que reflexionar. ¿Ya? Fíjense la poca cantidad de personas que está votando en nuestro país. Otro problema que tenemos en nuestro país es la participación política de las mujeres. Hablando de esto como el derecho a sufragio y los partidos en el Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Esto es una línea de tiempo de cómo ha evolucionado la participación femenina en Chile desde el siglo XIX. ¿Ya? Esto es una información súper buena que me pasó al CERVEL, así que sería bueno que lo estudiaran porque es súper interesante. Fíjense que en el año 1875, comenzando, ¿cierto?, acá arribita, hay el primer intento de inscripción y de votación de mujeres en San Felipe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sociedad machista de la época consideraba tan absurdo, imagínate, tan absurdo, que la mujer pudiera votar, que ni siquiera estaba escrito en la ley, o sea, que la mujer tenía prohibido votar. No, porque era absurdo que las mujeres votaran, entonces ni siquiera estaba escrito. No sé, era como poner en la ley, los perros no pueden votar. Así de machista era el país, imagínense. Entonces un grupo de mujeres bien empoderadas y bien choras fueron a San Felipe y fueron a votar. Obviamente que iban a la embarrada, llegaron carabineros, muchos la hallaron detenida. Y, ¿para qué te cuento? Las pobres mujeres, ¿cierto?, fueron tratadas de lo peor por la sociedad, pero muy valientemente, ¿cierto?, ellos hicieron el primer precedente de votación. En el año 1884 se cambió la ley para decir expresamente que en nuestro país las mujeres no votaban, porque tenían absolutamente prohibido votar. En 1920 comienza la lucha para el sufragio femenino, principalmente por Elena Cafarena, por la iquiqueña que encara, ¿cierto?, este movimiento, esta abogada que luchó, pero a sangre, que fue maltratada, que fue vilipendiada, que fue realmente muy, muy atacada, ¿cierto?, por esto. Consiguió en el año 1934 que las mujeres pudieran votar, y después en el 49 que pudieran votar por los presidentes. ¿Ya? En el año 1935, ¿cierto?, Alicia Cañas Añarto, la primera mujer alcaldesa de nuestro país. Cállense esa bola. En 1941 sale el proyecto de ley para la plena participación de las mujeres en el gobierno de quién más, Pedro Aguirre Cerda. En 1949 se aprueba esto, y en el año 1951, ¿cierto?, y en 52 la primera elecciones presidenciales y parlamentarias donde las mujeres pueden votar. Y sale elegida Inés Leonor Enrique Froden, ¿cierto?, hermana de Ricardo Enrique Froden, que fueron los dos luchadores por la igualdad y por la democracia en nuestro país, tremendos luchadores de nuestro país. ¿Ya? La primera mujer que llega al Congreso, fíjate, 1951. 1952, la primera mujer en el Senado. ¿Ya? Imagínense lo difícil que tiene que haber sido para ella, ¿cierto?, en un mundo enfermo de machistas, ¿cierto?, donde la primera representación política era casi anecdótico, casi chistoso, ¿cierto? La tomaban para la broma, no le daban la importancia que tenían, pero ellas realmente estaban haciendo, ¿cierto?, historia. En 1970, el número de mujeres habilitadas para votar igual al de las mujeres. En 1999, en las elecciones, ¿cierto?, donde ganó Ricardo Lagos, aparecen las primeras candidatas a la presidencia mujer, y en el año 2006 gana la primera mujer, ¿ya? Después de 2 siglos de hegemonía absoluta masculina, ¿cierto?, en Chile, por fin gana una mujer. Y usted puede votar en contra de Michelle Bachelet, por supuesto que no puede ser de nuestro gusto, ¿cierto?, a muchos no nos cae bien, pero créanme que es un precedente importante
a nivel político de lo que significó la lucha de la mujer, o sea, marca un precedente importantísimo. Es tan importante que la segunda vuelta que tuvo en el año 2017, ¿cierto? Con Evelyn Matei fue una cuestión sin precedentes. Imagínense que el año 2017, la segunda vuelta era Matei versus Bachelet, o sea, iba a tener presidenta mujer sí o sí. ¡Qué fantástico! O sea, fue en el año 2014, o fue en el año 2014. O sea, imagínense qué fantástico significa eso. Y esto cambió muchos precedentes. Después tuvimos candidatas mujeres muy potentes que han surgido en el último tiempo y eso habla de que se logra una paridad en muchos aspectos, pero todavía queda mucho, ¿cierto? Todavía a nivel del Senado, a nivel de los diputados, a nivel de alcaldes, hay una predominancia notable de hombres. Y justamente para eso, en el año 2015, se crea, ¿cierto?, la ley de cuotas. La ley de cuotas consiste en que ninguna lista parlamentaria puede tener más del 60% de un solo sexo. O sea, no pueden haber más del 60% de hombres o de mujeres. Como generalmente son los hombres los más posibles candidatos, ¿cierto? Esto es para que exista un equilibrio, ¿cierto?, entre hombres y mujeres. Y esto es obligatorio y lo hace a tal punto para que si una lista no respeta esto, ¿cierto?, automáticamente quedan rechazadas ya la lista hasta que tengan, ¿cierto?, esta cuota. Y esto es súper importante porque incentiva la participación femenina. No debería ser que tuviera esta participación, pero como pueden ver acá, la inclusión de la mujer en la política no fue una tarea sencilla, les costó mucho. Y hasta hoy en día les cuesta mucho porque tienen que lidiar con muchos problemas, ¿cierto? Como los trabajos domésticos, atención de los niños, ¿cierto? Y consolidar eso con su carrera profesional. Entonces, muchas veces el camino, ¿cierto?, entre hombres y mujeres es distinto hasta hoy en día. Y si lo hablamos de las altas esferas de poder, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, las mujeres todavía no escalan lo suficientemente alto, por ejemplo, para ser comandante en jefe, no escalan lo suficientemente alto para ser empresarias importantes, ¿cierto? Si bien la mujer más rica de Chile, Iris Fontana, ¿cierto?, es empresaria, pero es porque justamente es la viuda del Andrónico Luxig padre, ¿cachai? Se trata de que haya sido un trayecto absolutamente personal. Entonces, en las esferas de poder falta mayor presencia femenina todavía, mucho. Y en otras esferas más, pues la deportiva, en tantas cosas más. Entonces, esto ya significa un tremendo avance y es tremendamente importante que esto se conozca y se sepa. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar o trabajar de la democracia? Porque en estos tiempos tan turbulentos, llenos de COVID, llenos de cambios sociales y llenos de política, van a aparecer muchas personas que van a hablar de un gobierno autoritario, fuerte, centralizado, donde todos mandan. Y justamente esto estuvo muy de moda, por ejemplo, en la década del 30. Esto, por ejemplo, pasó en Tarapacá, acá en Iquique, ¿ya? Donde se hizo una feria de las naciones, ¿cierto? Y donde vino la Alemania nazi a mostrar cómo era su modelo y obviamente fíjense que hay una fila de personas interesados por este sistema nazista, ¿ya? Que ojalá nunca vuelva a pasar y que nunca pase, ¿cierto?, lo que significó el nazismo a nivel general. Esos son rasgos de una democracia débil. Las democracias se tienen que habilitar no con una voz de mando, sino con la pluralidad de voces que puedan opinar, que puedan discutir, que puedan cambiar las cosas, que no dependa, ¿cierto?, de una élite, de una oligarquía, ni de un solo líder que se las crea como el gran campeón de algo. Nosotros tenemos que construir nuestra democracia desde muchas participaciones. La forma electoral es una de ellas. Quizás para algunos la más importante, para mí no. Pero es una forma de participación. Existen muchas otras. Y es importante que ustedes tengan claro que se pueden participar a nivel político de muchas formas y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hasta ahora, muchos de sus compañeros, ¿cierto?, han participado a nivel político y eso me hace sentir tremendamente orgulloso. ¿Ya? Bien por los que opinan, bien por los que hablan y bien por los que estudian. Bien, guaguitas, vamos a terminar esta maravillosa clase con las actividades correspondientes. Vamos a utilizar un sistema de Hunt en el cual ustedes van a tener que definir, ¿cierto?, con los números que aparecen acá. Hay 4 listas, lista A, lista B, lista C, lista D. Un total de 6 cargos disponibles. ¿Ya? Esto quiere decir que ustedes van a dividir, ¿cierto?, estas número de listas hasta
por el dígito de 6, ¿ya? En la siguiente tabla se expresan la votación de los candidatos a presidente. ¿Qué pasará con estos resultados? ¿Habrá primera vuelta? ¿Habrá segunda vuelta? Si hay segunda vuelta, ¿quiénes pasan a segunda vuelta? ¿O hay primera vuelta nomás? ¿Y quién gana? Ustedes me lo van a decir. Después, ¿cómo evalúas el sistema electoral chileno? ¿Crees que cumple con un sistema democrático? Esto es como más de evaluación, ¿ya? Como lo que ustedes piensan según lo que ven, opinan. Por tanto, a ustedes me interesa que argumenten. Si ustedes me dicen que es malo, bueno, porque es malo. ¿Creen que es parte de un sistema democrático sano? No. ¿Ustedes no creen que, por ejemplo, debiera salir elegido Cita Motuda? Ustedes me lo explican por A, B, C, D. ¿Por qué crees que tenemos una crisis de representatividad en Chile? O sea, nosotros vimos acá atrás, ¿cierto?, que los chilenos no estamos votando. Y no quise ahondar más en eso porque quiero verlo después, pero me interesaría saber por qué no estamos votando. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué no nos representamos por los políticos? ¿Por qué creemos que la política es sucia? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Ya? ¿Cómo podemos mejorarla? Y finalmente, ¿qué otros desafíos crees que tiene la democracia chilena en la actualidad? Desafíos aparte de la participación política, aparte de la participación de la mujer. ¿Crees que existen otros desafíos? ¿Cuáles serían? ¿Ya? Para que nuestra democracia funcione